El código ofrece flexibilidad al proyectista, al arquitecto, y yo creo que ha quedado claro que el arquitecto tiene cantidad de ideas y de creatividad para aprovechar esa flexibilidad. Muchas gracias, Pilar. Paso a presentar ahora a dos compañeros. Hasta ahora no me he atrevido a cortar a los ponentes. Estoy seguro que la intervención de estos dos señores va a ser también muy interesante, pero me van a tener que aguantar día sí día también, con lo cual les voy a pedir que hagan un esfuerzo enorme para que luego haya suficiente tiempo para el turno de preguntas. Presento en primer lugar a Nicolás Bermejo Presa. Es licenciado en Ciencias Químicas, 13 años de experiencia dentro del sector de aislamientos basados en lanas minerales, donde ha pasado por departamentos de calidad, medio ambiente y marketing, y doy fe que con el mismo entusiasmo y empuje siempre. Ha formado parte de varios comités de normalización relacionados con aislamiento y sostenibilidad, y ahora mismo es responsable de prescripción de Saint-Gobain Isover, miembro del comité de prescripción de Saint-Gobain Habitat, que por cierto coordina Josep Borrul de Saint-Gobain Weber, que lo tenemos aquí con nosotros también. Y bueno, insisto, Nicolás, te pido en la medida de lo posible concreción. Aparte, con las condiciones de contorno del edificio, como hemos visto, con el aislamiento del mismo. En ese sentido, ¿cuándo aplican estas modificaciones que estamos viendo esta mañana? Bueno, pues como todos ustedes conocen, en el año 2003, el 12 de septiembre, se aprueba por el Ministerio de Fomento la Orden 1635-2013, porque es la que se actualiza el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. En su disposición final segunda, esta orden establecía que la orden la misma entra en vigor al día siguiente de su publicación, entra en vigor el 13 de marzo de 2014. Entra en vigor hoy, 13 de marzo de 2014, 6 meses después de su aprobación y su publicación en el BOE, y de aplicación tanto a obras de nueva construcción como a obras, como intervención de obras existentes. ¿De acuerdo? Sí que hay un cambio fundamental, nos lo comentaban los anteriores ponentes, y es que hasta ahora los técnicos pensábamos cuándo debíamos de aplicar los condicionantes de eficiencia energética en una rehabilitación. Debía superar 1.000 metros cuadrados, un 25% de la situación de la misma. Eso cambia completamente, y efectivamente con la nueva versión del código técnico ahora lo que debemos de decir es siempre. El código técnico aplica siempre, tanto a obra nueva como a rehabilitación. Lo que ocurre es, como nos comentaban, que en el caso de la rehabilitación, pues dependiendo de la magnitud de la intervención sobre el edificio, nos aplicarán unos determinados condicionantes u otros. Bueno, ¿a quién aplica? Edificios de nueva construcción, de nueva planta, intervención de edificios existentes, y sigue sin aplicar. Bueno, pues esto yo creo que se hereda de la edición anterior: edificios históricos, construcciones provisionales, entendiendo como construcción provisional aquellas con un tiempo de vida útil menor a 2 años, un tiempo inferior a 2 años de uso, edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados de superficie útil, edificaciones abiertas o un cambio de uso sin modificación de su perfil. ¿Qué es lo que nos va a pedir esta actualización del código técnico? Pues nos va a pedir efectivamente una mayor eficiencia de los edificios. Nos va a limitar la demanda energética. Vamos a comenzar hablando de indicadores globales, todos ellos con un único objetivo, y es la convergencia hacia los edificios de consumo de energía casi nulo, marcado en la Directiva 31/2010. Lo que veíamos. Entonces, la demanda energética de edificio se va a delimitar en función de la zona climática en la cual se encuentra el edificio y el uso previsto del mismo. En cuanto a la zona climática, bueno, pues se caracteriza todo lo que es el territorio nacional a través de una severidad climática en invierno, una severidad climática en verano. Tenemos 13 zonas climáticas en todo el territorio nacional, y quizás la principal novedad con respecto a la versión anterior, lo verán o lo habrán visto seguramente cuando hayan analizado el documento, es que se ha creado una nueva zona climática correspondiente a las Islas Canarias. Una nueva letra alfa. Evidentemente el comportamiento en invierno de las Islas Canarias pues no es el mismo que el de Cádiz, por ejemplo, que es donde se encontraba integrada antes las Islas Canarias en la anterior edición, en la zona climática A, y del uso previsto del edificio. Todas las exigencias, como hemos visto, en esta nueva versión o nueva actualización, van a estar definidas mediante indicadores globales, indicadores de consumo de energía, demanda de energía de calefacción, demanda de energía de refrigeración. Todo ello, como hemos visto, hacia la convergencia de los criterios establecidos en la Directiva 2010/31 UE, y también con la alineación a los criterios, lo hemos visto, de la certificación energética de los edificios marcados en el 235/2013. Hay una necesidad específica de evaluar el consumo, la demanda, de forma explícita. Todo el mundo, ahora, cuando nos vamos a comprar un automóvil,
lo primero que se nos viene a cabeza, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza, además de las prestaciones, el confort, es el consumo. ¿Cuánto consume este automóvil? ¿No? Bueno, pues eso tenemos que empezar a interiorizarlos. ¿Cuánto consume nuestro edificio? Es uno de los principales indicadores que tenemos que empezar ya a integrar todos los proyectistas. Desaparecen los métodos simplificados, esto es importante, nos lo han dicho, basados en condiciones prescriptivas sobre los elementos uno a uno. Ya no vamos a tener esa opción simplificada de elemento a elemento, la verificación de una transmitancia térmica. Sí que es cierto, es una herramienta de gran ayuda para los proyectistas, el anexo E. El anexo E sí que nos da una serie de valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente, que no son más que eso, unos valores orientativos. ¿Significa que si en mi proyecto adquiero estos valores orientativos, voy a cumplir con las exigencias de demanda o de consumo? No. Significa que en unas condiciones de contorno del edificio previamente establecidas, en unas condiciones normales de orientación, de estanqueidad, de etcétera, etcétera, de compacidad, adquiriendo estos valores vamos a cumplir con lo establecido en el código técnico. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, insisto, nos parecen unos valores muy útiles que nos sirven para un primer predimensionado del aislamiento que vamos a tener que colocar. El procedimiento de verificación es muy sencillo, lo hemos visto antes, no vamos a entrar. Dependiendo de la zona climática vamos a tener una demanda de calefacción límite que vamos a tener que evaluar de forma explícita. También nos lo han comentado los anteriores ponentes, adquiere fundamental importancia ahora mismo. A medida que mejoramos la eficiencia energética de nuestros edificios, las descompensaciones térmicas, los puentes térmicos adquieren un papel fundamental en esta nueva forma de prescribir y que no nos debemos de olvidar de ellos. Quiero hacer especial mención al tema de los puentes térmicos, que también vienen regulados en esta versión del código técnico, y no nos olvidemos que los puentes térmicos, insisto, a medida que nuestro edificio tiene una mayor eficiencia energética, nuestra envolvente tiene una mayor calidad, adquiere una importancia fundamental. Ahí vemos muy bien en la imagen superior derecha los puentes térmicos lineales de los frentes de forjado, el contorno de huecos o las cajas de persiana, y en la figura inferior derecha también son los puentes puntuales que se ven muy bien en una fachada ventilada debido a las fijaciones de las ménsulas al muro base. ¿Vale? Bueno, estos son los principales requisitos, las principales novedades que integra esta modificación del código técnico. Vamos a empezar a hablar de demanda, vamos a empezar a hablar de indicadores globales. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, insisto, lo que vamos a ver ahora son ejemplos, y son solo eso, ejemplos. Ejemplos basados en el anexo E, en parámetros orientativos. ¿De acuerdo? Son parámetros orientativos. Si mi edificio cumple con unas condiciones de contorno, un diseño adecuado, etcétera, etcétera, vamos a cumplir sobradamente estos nuevos requisitos, ¿vale? Nos sirven como un predimensionado. Los espesores de aislamiento que vamos a ver ahora son un primer predimensionado que nos van a servir para empezar con nuestro proyecto y después intentar ir rebajando esos espesores, por ejemplo, con una mejor orientación y aplicando una estrategia global de eficiencia energética dentro del edificio. Pertenecen a soluciones del catálogo de elementos constructivos puntuales y ya lo veíamos antes. Yo voy a comentar, por ejemplo, que en Madrid vamos a necesitar 120 milímetros de aislamiento en una fachada SATE, pero esta misma estrategia la podemos conseguir de distintas maneras, aislando por el exterior únicamente o aislando por el exterior y por el interior. Cada una de ellas dependerá de la estrategia global del edificio. El diseño es fundamental, lo hemos visto, puentes térmicos, estanquidad, orientación, compacidad y el resto de condiciones de contorno adquieren un papel fundamental si queremos diseñar edificios de consumo de energía casi nulo. Y se trata de un código técnico prestacional. Antes de ver esos valores, recalcar, yo creo que es un resumen de lo que hemos visto ahora, que se trata de un código técnico prestacional donde los proyectistas vamos a tener una mayor flexibilidad, mayor protagonismo, prestaciones energéticas objetivas y claras, van a favorecer la innovación, tenemos una serie de indicadores globales, en fin, que nos ponen en consonancia con el resto de países de la Unión Europea y nos permiten entrar dentro de la autopista hacia la definición de los edificios de consumo de energía casi nulo que debemos de cumplir en el año 2020, edificios de nueva construcción, 2018 edificios de la administración. Bueno, dentro de las estrategias de aislamiento de la envolvente podemos aislar por el interior o por el exterior. Aislamiento por el interior son paredes dobles de balinería trasdosado de placa de isolaminado, solución típica. ¿Cómo afecta eso? Aquí tienen toda la zonificación climática. ¿Cómo afecta eso? Bueno, pues ahora en la zona climática, con aproximadamente 18 milímetros de aislamiento, un producto de lambda conductividad térmica 0,65 es un producto medio en el mercado, necesitamos un espesor mínimo de aislamiento de 18 milímetros. ¿Qué vamos a tener que colocar a partir de ahora? 50.
¿de acuerdo? Estos son, insisto, valores de predimensionado para una solución concreta, ¿eh? Estos valores, efectivamente, son valores, ya nos lo han comentado antes, que entran con unos márgenes de seguridad altos. Pero bueno, 50 es el primer valor de predimensionado con el que tenemos que trabajar, ¿vale? Zona climática B, 24, Código Técnico 2006, 73, Código Técnico 2013. ¿eh? Zona climática C, 30, el Código Técnico 2013, 100 milímetros de espesor de aislamiento, lambda 0,35. Madrid es una zona climática de 3, con 35-40 milímetros de espesor de aislamiento. Hoy cumplíamos Código Técnico 2006. A partir de hoy, todos los proyectos que presentemos deben de tener un espesor de aislamiento en torno a 110 milímetros de espesor para un producto de lambda 0,35. En la zona climática E, León, Ávila, por ejemplo, pasamos de un espesor de 43 a 121 milímetros. Insisto, valores de predimensionado, valores orientativos de espesores de aislamiento que van a depender del resto de contorno del edificio, ¿eh? Estos espesores no significa que vamos a cumplir, significa que en unas condiciones normales de nuestro edificio, con estos espesores vamos a ser capaces de llegar al grado de cumplimiento que nos exige el Código Técnico 2013. También les he de decir, para nada se saturan las medidas a tomar con estos espesores. Este es un primer paso necesario para alcanzar el objetivo de la Directiva 2010-31 UE de edificios de consumo de energía casi nulo. Es el primer paso. Estas exigencias se deben de incrementar sí o sí antes del año 2020. Es un primer camino, como estamos viendo. Bueno, los espesores que hemos visto de aislamiento, además de depender de las condiciones de contorno del edificio, también van a depender de las prestaciones del propio aislamiento. Evidentemente, cuanto mejor conductividad tenga nuestro aislamiento térmico, menores espesores vamos a necesitar para conseguir la misma prestación térmica. En esta gráfica les he puesto abajo las zonas climáticas y a la izquierda el espesor de aislamiento. Vemos, por ejemplo, que para la zona climática A, con 40 milímetros de un espesor, con 40 milímetros de un aislamiento de conductividad 0,032 sería suficiente. Pero a medida que incrementamos la conductividad térmica de ese material, vamos empeorando las prestaciones térmicas del mismo y vamos a necesitar mayores espesores para cumplir con el mismo requisito. ¿De acuerdo? De poner 40 milímetros de aislamiento a poner 80, por ejemplo, si duplicamos la conductividad térmica. Bueno, y así en el resto de zonas climáticas. Es decir, valores de conductividad térmica inferiores conducirán a la consecución de mayores prestaciones térmicas en el aislamiento y por lo tanto menores espesores de utilización. Hemos visto que una fachada la podemos aislar por el interior. Vamos a ver cómo afectan las novedades o esta actualización del código técnico al aislamiento de fachadas por el exterior. Como hemos comentado, básicamente hay dos formas de aislar por el exterior: sistema SATE o fachada ventilada. En cuanto al aislamiento del sistema SATE, actualmente con 20 milímetros de espesor de aislamiento, un producto de lambda 0,035, entre 0,032 y 0,035 cumplimos con exigencias CTE 2006. A partir de hoy, zona A, necesitamos 50 milímetros de aislamiento, insisto, condiciones de contorno de edificio a tener en cuenta, condiciones de diseño. Zona climática B, pasamos de 24 a 75, C 30, 105, Madrid, hoy con 40 milímetros de espesor de aislamiento, que es lo que estamos acostumbrados a ver normalmente en la rehabilitación de edificios, son edificios de obra nueva, 40 milímetros de aislamiento. Vamos a tener que utilizar a partir de hoy 114 milímetros de aislamiento lambda 0,035. Efectivamente, estos espesores van decreciendo a medida que mejoramos la orientación del edificio, la estanquidad, la compacidad, las prestaciones térmicas del aislamiento, etcétera, etcétera. Pero para un producto estándar de hoy, 115 milímetros. Zona climática E, 125. ¿Vale? Lo mismo ocurre con las fachadas ventiladas, no me voy a centrar en ello. Prácticamente los incrementos de espesores son los mismos porque siguen la misma dinámica. Una mención especial a la rehabilitación. En España existen 24 millones de viviendas, ¿de acuerdo? De las cuales 8 tienen más de 50 años, se construyeron hace más de 50 años. 14 millones, además, antes de la norma básica de edificación del año 79. Esto significa que el legislador, la legislación europea, ha tenido una consideración especial de la directiva también en cuanto a la rehabilitación eficiente. Esta nueva actualización del código técnico cambia la forma de pensar, lo que veíamos antes. Antes pensábamos cuándo debíamos de aplicar condiciones CTE en una rehabilitación y dependiendo de unas condiciones aplicábamos, no aplicábamos. Versión 2013, siempre es necesario aplicar condiciones de eficiencia energética en todo proyecto de rehabilitación. Efectivamente, no tiene sentido, si cambio una ventana de mi edificio, pues no aplicar unas condiciones mínimas de eficiencia energética. Dependiendo de la magnitud de la actuación, pues evidentemente tendré que aplicar unos condicionantes u otros. ¿De acuerdo? No me voy a parar en ello. Bueno.
Simplemente por terminar, les hemos dejado en la bolsa unas herramientas que recogen de una forma muy sencilla todo lo que les he comentado. Tienen un mapita de España, es simplemente una regla que está basada en el anexo E, valores orientativos de espesores de aislamiento, ¿de acuerdo? En la que por una cara, como ven, tienen obra nueva. Tenemos todas las zonas climáticas del país. En una cara tenemos un tipo de actuación, obra nueva. El Código Técnico 2013 establece, evidentemente, requisitos diferentes si se trata de una obra nueva o si se trata de una rehabilitación. Hemos visto antes que la rehabilitación, el edificio tiene unas condiciones de contorno sobre las cuales no vamos a poder actuar y, por lo tanto, las exigencias son diferentes. Insisto, obra nueva por una cara, rehabilitación por otra. La aplicación, aislamiento por el interior, exterior. El producto más adecuado para esa aplicación. Y en la zona central, a medida que vamos desplazando la regla, pues nos aparece el espesor recomendado basado en este anexo E. Es lo que yo les he comentado. ¿De acuerdo? A medida que vamos corriendo por la regla, de una forma muy sencilla, obtenemos el valor del espesor basado en el anexo E, que simplemente va a ser un valor de prediseño. Esta misma herramienta la tiene en la página web, en la que de una forma muy sencilla, seleccionando la provincia, nos aparecen todos los municipios asociados a esa provincia. El Código Técnico establece evidentemente las zonas climáticas en función de su capital de provincia y la altitud con respecto al nivel del mar para los municipios asociados a esa capital. Aquí vemos en automático, el software nos da la zona climática a la cual pertenece el municipio que hemos seleccionado. Seleccionamos obra nueva o rehabilitación, el tipo de actuación que vamos a ejercer en nuestro proyecto, el tipo de aislamiento, fachadas de aislamiento por el exterior, vamos a poner por ejemplo exterior, una fachada ventilada, y el software nos da el programa más adecuado para la solución constructiva que hemos seleccionado. Al final del programa lo que nos va a devolver es un informe donde nos aparecen las características técnicas del producto que se recomienda para esa aplicación, la zona climática a la cual pertenece el municipio y el espesor mínimo de aislamiento orientativo según CTE 2013. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? 120 milímetros. Bueno, aquí nos da un informe completo en PDF la herramienta que podemos imprimir. ¿Vale? Bien. No quería terminar tampoco sin presentarles una nueva herramienta asociada al nuevo Código Técnico de la Edificación. Para todos nosotros, para todos los técnicos, yo creo que es una de las herramientas más útiles que tenemos a nuestra disposición. Es el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido copiar esa idea. Nos parece una idea fantástica, insisto, trabajamos todos los días con ese catálogo y lo que hemos hecho es adecuarlo a nuestros productos y a nuestras soluciones. ¿Vale? Les hemos dejado también el documento. Este documento, que es el catálogo de elementos constructivos de Saint-Gobain, tiene la misma estructura que el catálogo de elementos del Código Técnico de la Edificación, como no podía ser de otra manera. Integra valores para cubiertas, fachadas, particiones interiores verticales y particiones interiores horizontales. Los valores que de él emanan tienen valores o tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en proyectos, puesto que emanan o bien del catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación o bien de ensayos por laboratorios acreditados. Nos dan en una única herramienta los valores que vamos a obtener de rendimiento térmico y acústico para cada una de las soluciones y nos va a dar la solución más adecuada según la zona climática. Aquí les he puesto un ejemplo. Estamos hablando de ETICS, aislamiento por el exterior. Pues me he cogido ese ejemplo. ETICS, tenemos la distinción del subcapítulo, la misma notación que el catálogo de elementos constructivos del Código Técnico, sistema de aislamiento por exterior, el detalle del elemento constructivo y un descriptivo característico de cada elemento. Y esta es la solución. Evidentemente, como tenemos requisitos diferentes en el Código Técnico 2013, requisitos de eficiencia energética, si se trata de obra nueva o rehabilitación, este manual lo que nos da, evidentemente, es el primer selector. Tenemos que seleccionar el tipo de obra que tenemos, porque vamos a tener exigencias diferentes. Si se trata de una rehabilitación, tendremos unas exigencias en cuanto a demanda térmica, hemos visto, si se trata de obra nueva. Hemos integrado también un concepto nuevo, multicomfort, concepto multicomfort de Saint-Gobain, que no es más que una evolución del concepto de casas pasivas. Utilizando los espesores y los productos especificados en este apartado, estaremos muy cerca de conseguir un edificio de consumo de energía casi nulo,
insisto, solamente desde el punto de vista del predimensionado del aislamiento. Evidentemente, para hacer un edificio de consumo de energía casi nulo hay que tener en cuenta otros muchos factores. El producto más adecuado, el espesor, el valor de la transmitancia térmica que vamos a obtener mediante seleccionando ese producto, las zonas climáticas en las cuales nos va a cumplir y los valores de rendimiento acústico. Aquí damos el índice global de reducción acústica ponderado A de un elemento constructivo, integrando también el de tráfico. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.